Venidas. Y bien, partamos entonces con la primera ronda de intervenciones y en esta oportunidad le damos la palabra a la ingeniera María del Carmen Aceña de Guatemala. Ingeniera, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es para mí un gusto estar compartiendo con ustedes. Lamentamos mucho que no esté con nosotros el expresidente Lazo, porque obviamente ser presidente tiene otra mirada. Hoy quisiera exponer lo que estuve pensando respecto al tema y le he puesto el nombre de populismo, juventud y república. Y encontré una frase que me encantó que es la energía moral que las Américas necesita. Y voy a ir explicando por qué la energía moral. Eh, Tengo 5 temas específicos. Deseo aportar estas 5 ideas. Leí los documentos que escribieron los jóvenes que están en el curso y también pues algunos expertos en el tema de democracia, república, populismo. Pues yo no soy cientista política, pero he vivido la política y me encanta. Así que les voy a hablar de 5 puntos. El primero, que creo que es bien importante, es qué es el populismo y por qué se considera un atajo. Entonces, yo me ponía a pensar, bueno, el populismo no surge de la nada. El populismo es una forma de hacer política que divide a la sociedad entre el pueblo puro y las élites corruptas. Y lo más interesante es que promete resolver los problemas de manera rápida. O sea, como que es un atajo, sin respetar los límites de la ley ni las instituciones. Entonces la gente está abrumada con tanto problema, entonces viene el populista que le ofrece soluciones de corto plazo. Es una como defensa del pueblo, pero en realidad lo que hace es que termina concentrándose el poder en una sola persona o en un grupo, debilitando los contrapesos y la independencia institucional. Yo le llamo atajo porque ofrece soluciones simples a problemas complejos. Por ejemplo, nosotros acá tenemos un problema de seguridad ciudadana, pero también tenemos un vecino que lo resolvió fácilmente, pero con 40 repeticiones de estado de excepción, ¿verdad? Que eso es no respetar la ley. Entonces, por eso es que a la gente le encanta, digamos, en el sentido de que me va a resolver el problema y lo va a hacer rápido. Y además cree que va a ser duradero, de lo cual sabemos que no es. En lugar de mejorar la democracia, el populismo la erosiona y cada vez la gente se siente más decepcionada y en vez de acercar al ciudadano al poder, queda subordinado al líder, porque el líder es el que toma las decisiones al final. Entonces, este atajo del populismo puede dar una sensación momentánea de eficacia, pero a lo largo plazo destruye la república y el Estado de Derecho, que protege las libertades de todos. Entonces, lo que yo siempre le pregunto a los salvadoreños es cuántas libertades estuvieron dispuestos a sacrificar por tener la seguridad ciudadana que hoy tienen. Pues obviamente El Salvador estaba entre los países de mayor inseguridad del mundo y hoy es el país más seguro, por lo menos de Latinoamérica. Entonces, cuando aparece el populismo, el problema es que debilita las instituciones y deja de representar y al final la frustración reemplaza la esperanza, porque por lo menos cuando hay pues temas serios y no promesas vacías, pues la gente se entusiasma y participa. Y creo que un tema muy importante que nos está afectando, pues me imagino que en la mayoría de nuestros países es la corrupción, porque lo que vemos es que cada gobierno que llega promete, no cumple, pero sí sus cuadros o la mayoría de sus cuadros son corruptos, ¿verdad? Entonces, tenemos un ejemplo también muy cerca de cómo se van apropiando del poder, que después voy a hablar, que es Nicaragua. Pero lo primero es entender claramente que la democracia y la república son conceptos que se complementan, pero no significan lo mismo. A mí me decían, sí, pero es que en Nicaragua hay elecciones. Sí, pero ¿cómo llegó Daniel Ortega a lo que es hoy? Daniel Ortega fue un revolucionario, luego tuvo que competir con otros, luego fue apoderándose de todo el poder, luego en las últimas elecciones prácticamente eliminó a todos sus adversarios
eh, prácticamente la mayoría los puso en la cárcel. Y él puede decir que ganó democráticamente, pero la pregunta ¿es Nicaragua una república? Definitivamente no. Entonces, la democracia y la república se complementan. Eh, Encontré una definición muy interesante que dice la democracia define quién gobierna, mientras que la república determina cómo se gobierna. Y creo que eso es muy interesante porque en países totalitarios, como tenemos en el caso de pues, Nicaragua, Venezuela, Cuba, que es el más antiguo, no solo se define quién gobierna, sino que este quién gobierna también determina cómo gobernar. Entonces, definitivamente, la primera se basa sobre la soberanía popular, o sea, gana el que más votos tiene, pero la república es el imperio de la ley, es la separación de poderes y la rendición de cuentas. Cuando empezamos a ver un gobierno que empieza prácticamente a gobernar los diferentes poderes, a juntarlos y termina a ser el rey, ¿verdad?, del país, eso nos debe preocupar porque quiere decir que desapareció la república. Y tal vez el ejemplo más claro que tenemos cerca acá es El Salvador, ¿verdad? Un presidente muy popular, él llega con bastante aceptación, luego pues va copando los diferentes órganos del Estado, luego cambia la constitución para que él pueda ser otra vez presidente y prácticamente no tiene libertad la prensa, él maneja su propia comunicación y termina siendo tal vez uno de los presidentes más populares de Latinoamérica, 85% de popularidad. Entonces, lo que yo podría decirles es que sin república la democracia corre el riesgo de convertirse en una tiranía. Y eso lo hemos visto con estos 4 países que mencioné, ¿verdad? Y una tiranía de la mayoría sin democracia, la república prácticamente no es legítima. Entonces, el equilibrio está en garantizar que el poder surja realmente de la voluntad del pueblo, pero se ejerce dentro de límites éticos e institucionales. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Un desencanto democrático e instituciones débiles. Y eso lo podemos ver en Latino Barómetro en el 2024, que refleja esta tensión, ¿verdad? En esta última encuesta del 2024, el 52% de los latinoamericanos apoyaba la democracia, pero solo el 28% está satisfecho con su funcionamiento. Entonces uno dice, bueno, aquí sí tenemos un problema. Y algo que me sorprendió es que casi 3 de cada 10 ciudadanos aceptaría un gobierno autoritario si le resuelve sus problemas. Y quiero hablar de la situación de Guatemala. Guatemala es un país que los presidentes no pueden repetir una vez son presidentes, ya no pueden tener un segundo mandato. Hemos cumplido desde la constitución en los años 80, pero prácticamente no hemos logrado mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos. Entonces, por ejemplo, en Latinobarómetro decía el 34% de los guatemaltecos aceptarían un gobierno autoritario, pero recientemente acaban de presentar una encuesta de Gallup y la Fundación Libertad, donde alrededor del 53% preferirían un líder fuerte si ofrece seguridad y prosperidad económica. Así que, pues sí nos preocupa un montón porque la gente siempre pone de ejemplo El Salvador porque lamentablemente nosotros tuvimos un récord por 10 años de que la tasa de homicidios iba para abajo y este año empezamos a tener una pequeña suba en la tasa de homicidios de 16 por cada 100.000 habitantes, ahora tenemos 17 por cada 100.000 habitantes. Entonces siempre se pone de ejemplo El Salvador, ¿verdad? Pero la gente no tiene idea de lo que contrae lo que se está haciendo en El Salvador, porque obviamente pues estamos aquí cerca, ¿verdad? Y el caso salvadoreño nos muestra el deseo de eficacia, ¿verdad? Que al final eclipsa a la gente, pero la verdad es que superó y ya no es a nuestro criterio pues una república.
Ahora bien, ¿qué pasa con la juventud? Porque todos queremos que la juventud participe, la política, ¿verdad? Esa energía que nos dan los jóvenes, pero lo que sí podemos observar es que falta formación. En el mismo Latinobarómetro nos muestra que los jóvenes y la política no tienen una buena relación. Eh, pues por un lado confían muy poco en los partidos, en el Congreso, en la justicia, y persiguen a los políticos como lejanos o corruptos. Pero la pregunta es cómo llegar al poder si no es a través de la política. Pero al mismo tiempo no son indiferentes. A mí me parece muy interesante porque ellos opinan y se movilizan, aunque han cambiado la plaza donde todos nos reuníamos a protestar por el like o por la red social en la que están, ¿verdad? Y participan de una forma donde realmente esto es emocional y a veces yo digo, les interesan más los problemas globales, ¿verdad? Como el calentamiento global, como la equidad, como la igualdad de género y no se dan cuenta, por ejemplo, aquí en Guatemala, que tenemos más de la mitad de la población con desnutrición crónica y posiblemente en el municipio donde viven. Entonces están preocupados por lo global, pero no están participando en, digamos, en lo local. Participan en causas sociales, porque sí participan en causas sociales como queremos más agua, queremos que no se caliente el mundo, la basura, pero los problemas de desarrollo no se involucran. Ahora, ¿qué valoran? Nada la ideología. O sea, no creen en la ideología ni en el discurso. Ellos valoran más la honestidad y la empatía que la ideología. Entonces sí es un desafío, ¿verdad? Porque aquellos políticos que ofrecen que no tienen ideología, pues son encantadores de serpientes y les gusta a los jóvenes ese tipo de promesa, ¿verdad? Que no hay ideología, ¿verdad? Un ejemplo de cómo participan los jóvenes lo tuvimos en Guatemala. En el año 2015, pues había mucha corrupción y empezó un grupo de jóvenes a través de Facebook a organizarse y pues terminamos muchas personas en la plaza todos los sábados por las tardes aclamando de que renunciaran tanto el presidente como la vicepresidenta. Pues empezó con renuncia ya y al final pues renunciaron ambos y se logró un proceso de transición democrático. Y luego pues vinieron otros dos gobiernos y hasta este gobierno actual, pues muchos de los jóvenes que participaron en ese proceso están gobernando. Pero el problema es que no saben nada de política pública. Entonces, cuando llegan digamos, a diferentes cargos públicos, no están capacitados. Y lo que yo veo ahí, que esa es una falla tal vez de nosotros los mayores, de que no hemos podido darles la educación. Y bueno, me voy a atrever también a hablar del caso chileno, que lo seguí bastante, ¿verdad? Yo me recuerdo que yo visité Chile cuando estaban los famosos pingüinos y después, ¿qué resultado? Que 20 años después los pingüinos llegan a gobernar Chile, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Uno ve que realmente eran jóvenes con muchísimos ideales, pero al final no tienen esa capacidad de gobernar. Entonces yo considero que la energía juvenil es poderosa, pero necesita formación republicana y técnica para ser sostenible. Entonces, nuestro papel es ir formando esas juventudes. Ahora bien, ¿qué hacemos con el tema de la ética? ¿Y cómo logramos mover por convicciones a la gente y no por intereses? Porque resulta que cuando íbamos a la plaza sí habían convicciones, pero luego hay intereses y eso no aglutina. Entonces encontré un concepto muy interesante que se llama la energía moral, que lo explican como la fuerza que sostiene la libertad, esa fuerza interior que mueve a los jóvenes a participar, a indignarse y a exigir justicia. Y esto, pues, el primero que yo lo veo es a través de Alexis de Tocqueville, que le llama la energía moral cuando él estudió, pues, el sistema, especialmente de Estados Unidos.
No es un concepto religioso, sino totalmente cívico.